Ahora sí, Mávila, son las 8:51. 8:51 y como habíamos anunciado, recibimos aquí en la cabina de RPP al señor Pedro Cateriano. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, pero lo convocamos porque es el autor de la primera biografía o de la única hasta el momento que existe biografía política de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa, su otra gran pasión. Es el libro que ya está a la venta, se va a presentar el 1 de abril. Pero es un libro que comentábamos Fernando y yo y el propio Pedro antes, indispensable para entender la historia del país, la historia de la evolución política, incluso a través de los ojos de un escritor que es al tiempo un pensador, un intelectual, pero sobre todo un liberal perseverante a lo largo de toda su vida y de toda su acción, con todo lo que esto le ha ganado en la coherencia de su pensamiento, incluso haber despertado algunas pasiones y odios en su momento. Pedro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Felicitaciones por el libro, porque la documentación a la que ha accedido además también es muy interesante y sobre eso queríamos hacer una primera pregunta. ¿Ha examinado una documentación que está en una universidad que es la Biblioteca Vargas Llosa y ha tenido acceso a documentos, a cartas, a material que de pronto no está a disposición de cualquier peruano que quiera explorar justamente el pensamiento político de Mario Vargas Llosa, más allá de cómo lo conocemos la mayoría como escritor? Cuéntenos un poco de cómo se inspiró usted para hacer el libro y qué le ha sorprendido en este camino, redescubriendo, porque ha sido compañero, como decía Fernando, de buena parte de esa aventura política, pero también expresa en el libro un asombro y se maravilla usted con la información que ha ido poco a poco acopiando. Buenos días, Mávila. Buenos días. Sí, en realidad, como lo señalo en la introducción del libro, esta era una deuda pendiente con Mario, ¿no? Y parte del trabajo ha constituido en investigar los antecedentes, sobre todo de una persona como él, tan disciplinada, tan apegada al trabajo. Y parte de esta labor ha sido acudir a la Universidad de Princeton, en donde en su biblioteca custodian los archivos de Mario Vargas Llosa. Y creo que esta ha sido una experiencia realmente muy motivadora, ¿no? Ver, por ejemplo, y leer las cartas de José María Arguedas, de Gabriel García Márquez, de Octavio Paz, que no solo tenían una relación amical con Mario, ¿no? Sino realmente uno, luego de revisar eso, constata la admiración que sentían por él, ¿no? Y entre otras cosas ayuda también a, digamos, hacer un análisis más certero de lo que ha sido, acaso, la labor del intelectual y del escritor más comprometido con el país como peruano universal que lo es, ¿no? Ahora, lo importante, me parece, del libro es que muestra la evolución con sus dificultades de un hombre que tiene un compromiso público de hace 70 años, porque él comenzó socialista, primero demócrata cristiano, ¿no? Luego... No, primero comunista, claro. En la célula Cahuide en San Marcos. Yo pensé que antes había tenido simpatías. No, luego, ya cuando constata que hay una presión hacia él que no era compatible con sus lecturas, ¿no? Sartre, por ejemplo, que había influido en él. Pero luego viene la etapa demócrata cristiano, no porque pasó de ser comunista a social cristiano, sino porque él quería impulsar dentro de la democracia cristiana la candidatura presidencial de José Luis Bustamante y Rivero, que era un personaje al que él admiraba, ¿no? Entonces no fue una razón de una evolución ideológica, sino de, digamos, de un interés político y electoral, que prueba que ya desde muchacho Vargas Llosa tenía esa pasión por la política, ¿no? Luego vendrá esa adhesión a la Revolución Cubana, ¿no? Y también él, en base a los hechos que van aconteciendo, comprueba que ese proceso que despertó en él tanto entusiasmo no era el socialismo en libertad
en el que él creía. Y una serie de hechos, ¿no es cierto? La invasión a Checoslovaquia, las censuras, estas persecuciones a los homosexuales en estos casi campos de concentración en Cuba, la SUMAP. Decepción, pero que comparte con otros intelectuales. Así y hay un es. intercambio de cartas al respecto muy, muy interesante. Bueno, y además hay hechos en los cuales él, por ejemplo, persuadió a Cortázar para que se adhiriera a la Revolución Cubana, pero luego cuando él rompe no ocurre ello, ¿no? Entonces, Cortázar quedó hasta el final, sí, defensor del régimen cubano y del régimen sandinista. Claro, y entonces eso marca en él una ruptura, pero va acompañado este proceso con su éxito literario, y ese éxito literario lo convierte a él en una figura mediática a nivel latinoamericano, y el momento, digamos, de mayor espacio lo adquiere cuando gana el premio Rómulo Gallegos, ¿no es cierto? 67, ¿no? Con la literatura es fuego. Así es, el famoso discurso "La literatura es fuego". Y bueno, es el primer intelectual de izquierda que refuta públicamente, que se atreve a refutar públicamente a Fidel Castro, precisamente a raíz de la invasión soviética a Checoslovaquia. Pero ya el rompimiento definitivo se da con el caso del famoso poeta cubano Heberto Padilla, ¿no? Que es sometido por la dictadura cubana. Ahora, hay un hecho en su vida pública que es muy importante, que usted lo resalta tanto más que hay documentación sobre eso en Princeton, que usted ha visitado, que es el caso Ushurajay, que precede de poco a la iniciativa que tuvo el presidente Belaúnde para nombrarlo primer ministro. Es un primer contacto con el poder directo, ¿no? Y se le criticó por el informe Ushurajay de la misma manera que se le criticó por el libro que apareció un poco después sobre Arguedas. Son las dos grandes relaciones de Mario Vargas Llosa con el mundo andino. Y lo que usted muestra es que las críticas que se le han hecho parecen sesgadas, que ha habido un esfuerzo enorme por comprender la dinámica de esa comunidad en Ushurajay, con documentos que usted ha consultado en Princeton, que son sumamente rigurosos. Lo mismo pasa con Arguedas, que fue su amigo y su corresponsal hasta el final. Exactamente. En realidad, ¿por qué asume este compromiso para presidir esta investigación de Ushurajay? Vargas Llosa consideraba que luego de las dictaduras, de las nefastas dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez, la democracia débil se iba a afectar con este caso tan dramático, ¿no? Y fue esa la razón por la cual lo motivó. En un contexto en el cual, no hay que olvidar, el establishment de la intelectualidad de la izquierda tenía una gran presencia mediática, porque los ataques no solo fueron en la prensa nacional, sino también internacional. Pero él llevó adelante este trabajo con la seriedad y disciplina que él siempre ha puesto en todo emprendimiento, ¿no? Permítanos ir al resumen de la hora. Nos ha ganado un instante el tiempo, el reloj, son las 8:59, pero luego continuamos conversando para poder desarrollar otros episodios también interesantes, como lo que fue la campaña electoral finalmente del año 90, que también es sumamente interesante explorar. 8:59, gran resumen de la hora, y regresamos en Ampliación de Noticias. Las 9:06, estamos conversando con Pedro Cateriano, ex primer ministro 2 veces, pero está acá en su calidad de autor de un libro, una biografía política de Mario Vargas Llosa. Su otra gran pasión, lleva como subtítulo, se presentará el 1 de abril en la UPC. Y todos los caminos conducen a su candidatura presidencial el año 90. Se ve llevado a esta situación por haber tomado la, digamos, inspiración de la oposición a la estatización de la banca que había decidido Alan García el 28 de julio del año 87. Ahí participa usted en esa campaña, se crea un partido Libertad que se asocia luego con Acción Popular y con el PPC. ¿Qué es lo que cuenta sobre esa campaña en este libro? Porque hay un poco de todo en los años que llevan desde la creación de Libertad hasta su supresión, el año 93.
y el cambio de Vargas Llosa, que habiendo sido derrotado en el año 90, él guarda una actitud discreta frente al gobierno de Fujimori, reconoce su derrota inmediatamente y se marcha del Perú hasta el golpe de Estado del año 92. Cuéntenos, por favor, lo que ha querido a usted hacer saber sobre la campaña de libertad del 87 hasta el 93. Yo destaco la honestidad intelectual y política de Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, a diferencia de Javier Milei, dijo la verdad, pero perdió. Milei dijo la verdad y ganó. Hay algunos que ahora, claro, tergiversan los hechos, falsifican, ¿no? Y creo que eso también me ha motivado a escribir. Quieren comparar, por ejemplo, a Milei con Fujimori por el tema del ajuste económico. Vargas Llosa propuso el ajuste. Con el primer gobierno de Alan García colapsa el modelo económico estatista, populista y demagógico que estableció la dictadura de Velasco, con la hiperinflación, un Estado fallido, ¿no? En medio de escándalos, avance del terrorismo, corrupción, es decir, casi un Estado fallido. Y Vargas Llosa, para solucionar la hiperinflación de entonces, dijo, hay que hacer un ajuste económico. El famoso shock. Y la contracampaña fue no al ajuste económico, liderada fundamentalmente por el APRA, y luego en la segunda vuelta electoral, cuando pasa Fujimori dice, no shock. Claro, utiliza por contraste, pero al mismo tiempo era consciente que a la larga iba a tener que aplicar las medidas. No lo sé, porque no lo dijo en la campaña. No lo dijo en la campaña. Eso tampoco lo dijo Hurtado Miller. Claro, pero parecía ser la única receta en ese momento. Es que era la única la única receta. Como ahora se acaba de comprobar en la Argentina. A lo que me refiero es que Vargas Llosa siempre dijo la verdad y pidió un mandato claro. Y creo que esto es muy importante rescatarlo, porque el uso de la mentira permanente, habernos olvidado del precepto de ama y huya, ha afectado gravemente a la democracia en el Perú. Y creo que eso sí distingue la acción política de Vargas Llosa, el uso de la verdad y no mentir. Pedro, hay tiene un costo altísimo, ¿no? Sin duda, hay un punto en donde la verdad es muy difícil de afirmar, que es un punto muy original en la obra de Vargas Llosa, porque él fue siempre un defensor del derecho del Estado de Israel a existir y a garantizar su seguridad, pero al mismo tiempo, defensor del pueblo palestino. Esto desde hace mucho tiempo y hasta los viajes recientes que ha hecho ahí. Él ha dicho siempre que el único país del mundo en donde él votaría por la izquierda es Israel, y ha levantado su voz, pese a los premios israelíes que él ha recibido y las buenas relaciones, para defender a los palestinos mientras ha podido. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre ese tema. Exactamente, es absolutamente cierto lo que señalas. Él ha cumplido un rol también como ciudadano del mundo. Ha participado en los debates internacionales, ha tenido famosas polémicas, como la de Günter Grass. Ha activamente escrito columnas en su faceta periodística, en donde precisamente ha marcado sus puntos de vista. Ha combatido las dictaduras de América Latina, la de Nicaragua, la de Panamá, la de Chile y últimamente la de Venezuela. Claro. Es más, en plena dictadura de Hugo Chávez viajó a Caracas. Fue hostigado por la dictadura. Hugo Chávez lo retó a una polémica y Vargas Llosa aceptó la polémica. Y después se corrió Hugo Chávez. Es decir, no solo ha sido un intelectual, digamos, de una labor netamente referida a publicar libros, periódicos, sino también de acción política precisamente. Y eso es lo que rescato en él, esa forma de condena a la dictadura, sea de izquierda, sea de derecha, sea encabezada por un militar o un civil. Uno de los grandes problemas y dramas de América Latina son las dictaduras. La causa de la incultura democrática, no solo del Perú, sino de varios países en América Latina, es que lamentablemente... Interrumpido, sí, la respuesta de Pedro Cateriano. Pero a propósito de esto, sí.
uno de los aspectos vitales, capitales en el programa de gobierno de Mario Vargas Llosa fue el tema de la educación. Y precisamente cuando hizo él el planteamiento, se desató una campaña feroz contra él, indicando que iba a suprimir la educación gratuita, y eso nunca estuvo en el planteamiento, ¿no? De alguna manera, volviendo a lo que comentábamos, ¿no? Vargas Llosa en América Latina en los últimos años se ha convertido en uno de los principales intelectuales en defender los valores democráticos. Es por esa razón que a través de su fundación, la Fundación Internacional para la Libertad, ha congregado a tantos expresidentes, intelectuales que lo han apoyado, ¿no? Y acaso por esa razón, por su valiente lucha contra toda clase de dictaduras, pudo asumir ese liderazgo, ¿no? Pero también ha tenido un rol pedagógico en la promoción del liberalismo, ¿no? Como por ejemplo su libro La llamada de la tribu, ¿no? Que acaso es que es un capítulo además en el libro. Exactamente. Que acaso sea el mayor aporte intelectual desde el punto de vista pedagógico para acercar a los jóvenes que están interesados en la doctrina liberal y se formen en ella. Yo creo que sin duda alguna este es un gran aporte de Vargas Llosa, ¿no? No se suele destacar su papel pedagógico. Él ha sido un profesor universitario en distintos centros de estudios a nivel internacional, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias por su presencia acá. Felicitaciones por el libro. Hizo un gran trabajo, fruto de sus lecturas y de su visita al archivo de Princeton, pero también, como lo dice acá, de sus caminatas 3 veces por semana a lo largo de la costa del mar limeño, barranquino y chorrillano. Así es que le agradecemos que haya dado esta biografía, que se va a presentar el 1 de abril y con la presidencia de Mabel Huerta en la Universidad UPC y después, tengo entendido, en la Católica el 10 y finalmente a fin de mes en la Librería Sur. Así que hay 3 ocasiones de escucharlo a usted presentando en vivo, pero le agradecemos mucho que haya estado acá como primicia para mostrar este libro y le rogamos que transmita nuestros saludos a Mario Vargas Llosa, con el que RPP tiene una larga relación, que se ha materializado, entre otras cosas, en casi 100 novelas favoritas de él, llevadas a la escenificación, que es un esfuerzo pedagógico que también hizo con gran disciplina. Así que, por favor, transmítale nuestros saludos y nuestras felicitaciones por todo lo que el Perú y América Latina le debe, señor Cateriano. Muchas gracias. 9:18, momento de escuchar a los anunciantes y regresamos con más en Ampliación de Noticias.